Vamos a hablar de Roma y el calendario. Ustedes saben que la vida religiosa, la vida política, la vida civil de los romanos se regía por un calendario. El primer calendario era de origen etrusco, del cual hemos hablado aquí algunas veces, y después fue modificado por Julio César, y la cristiandad misma usó ese calendario hasta 1582. La tradición atribuye la invención de este calendario al rey Numa Pompilio, que fue el segundo rey de Roma, ¿no? Se dice de este rey que nació el mismo día en que Rómulo fundó la ciudad de Roma, que fue, como todos ustedes saben, el 21 de abril del año 753 a.C. ¿Cómo se sabe esto? Y bueno, se sabe porque en realidad lo que se sabe es que Cristo nació 753 años después de la fundación de Roma. Hay gente que tiene una idea errónea de lo que era el tiempo antes de Cristo. Algunos creen incluso que los años empezaban en diciembre, seguían en noviembre, en octubre, y que los meses empezaban el 30, y 29, 28, 27, y así se fue retrocediendo hasta el 1 de enero. Bueno, no era así, no era así. Tampoco es verdad que Cristo haya nacido exactamente en el año que se dice. Entonces se da la paradoja que después de haber hecho algunas indagaciones, parece, según los cálculos de Dionisio el Exiguo, que Cristo nació 6 años antes de sí mismo. Hay otras discusiones también, como si hubo año cero. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué vino? ¿Año 1 antes de Cristo? ¿Año 0, año 1 después de Cristo? ¿O directamente año 1 antes de Cristo, año 1 después de Cristo? El criterio más seguido es este segundo. O sea, no hubo año 0. Bueno, son discusiones. Este calendario del que hablábamos, ¿no? El invento del rey Numa Pompilio. Recuerdo la lista de los reyes romanos, ¿no? Primero Rómulo, Numa Pompilio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tulio Hostilio y Tisolero el Morocho. Esa lista la hicimos al griego Caracasi, que era un compañero nuestro que estudiaba Derecho. Cuando estudiábamos Derecho Romano, en el apunte le agregábamos a un rey, a los reyes de Roma, que era Tisolero el Morocho. Y el tipo se lo estudió y se lo aprendió. Él es abogado ahora. Sí. Lo importante y los vivos que le hacíamos el chiste, no. Bueno, según se dice, Numa Pompilio tenía poderes mágicos. Cierta vez llenó las mesas de un banquete con manjares y con vinos que nadie había traído. Tenía algunas divinidades menores que le revelaban secretos que los hombres no conocían. Por ejemplo, conjuros contra el rayo. Dioses amigos que le decían, mirá, para el rayo tal cosa, enganchar los dedos. Bueno, suponete. Y había escrito Numa libros sagrados llenos de estas revelaciones que fueron sepultados con él. Una mala idea. Sepultaron, parece, a Numa en un ataúd y a los libros en otro. Unos 400 años después de su muerte, 400 sería mejor, una lluvia, ya esto fue durante la República, ¿no? Exhumó los féretros, la lluvia, como suele ocurrir, y entonces abrieron los féretros y encontraron los libros, pero el rey Numa no estaba. El otro ataúd estaba vacío. Debe ser cuento, pero no importa. Y vaya a saber por qué se les ocurrió a los romanos de aquel entonces quemar, que esos libros había que quemarlos. Entonces primero lo enterraron y después los quemaron. A nadie se le ocurrió leerlos. ¿Qué cosa? Parece la feria del libro. Bueno, este calendario de Numa tenía elementos solares, elementos lunares, quizá aportados por los etruscos, cuyos sacerdotes ayudaron a ordenar este calendario. Los etruscos todavía estaban allí en tiempos del rey Numa, ¿no? Hay una obra
que nos ayuda a recuperar ese calendario, que era además una agenda, que es lo que más interesa al calendario. El calendario no tanto los días, era una agenda que decía los días que eran buenos para hacer negocios, los días que eran malos, días fastos, días nefastos. Y hay un libro de Ovidio, un autor muy transitado en este programa, recuerden ustedes la Metamorfosis de Ovidio, y este es Los Fastos. Es un largo poema de 4.772 versos, que aprenderse de memoria ya es una cosa, ¿no? Y ahí se describen día a día las festividades romanas de la primera mitad del año. Llegó hasta la mitad Ovidio. Impresionante lo que hubiera sido todo el año. Sí, claro. Bueno, hubiera durado bastante más. En los tiempos primitivos, los romanos tenían un año de 10 meses. Solo 10 meses, desde marzo hasta diciembre. E ignoraban 2 meses que no tenían nombre, meses muertos. Entonces empezaban en marzo, que era el mes dedicado a Marte, que era por otra parte el padre de Rómulo, Marte, ¿no? El fundador de Roma. Después venía Aprilis, que venía de Aperire, de abrir, la tierra se abre en ese mes en el hemisferio norte. Después venía Mayo, que estaba dedicado a Maya, una antigua diosa, que parece que andaba con Vulcano, el dios del fuego, que no tiene que ver con la griega Maya, la madre de Hermes, bueno, todas esas cosas. Junio era tal vez dedicado a la diosa etrusca Juni, ¿no? O tal vez a Juno, la forma romana de Hera, la mujer de Júpiter. Después venían los numerales, Quintilis, Sextilis, que ya en época del imperio, Quintilis fue julio, por Julio César, y Sextilis agosto, por Augusto, y después septiembre, octubre, todos los que ya conocemos. Ahora bien, los etruscos hicieron una innovación, se introdujeron enero y febrero, que le dieron vida a los meses muertos, ¿no? Enero estaba dedicado a Jano, el dios de las dos caras, Januarius. Yo no sé si es que una miraba para atrás y otra para adelante, que no solo quería decir que examinaba al mismo tiempo el porvenir del pasado, sino que era el dios que examinaba las cosas viéndolas desde diferentes ángulos. Es una especie de Ortega y Gasset avant la lettre. Entonces era el dios de la evaluación consciente, de la reflexión. Bueno, pero era también Jano, mirá qué lindo esto, el dios de las puertas. Sí. Y lo ponían siempre una imagen arriba de las puertas. En época de guerra el templo de Jano estaba siempre abierto, porque decían que Jano ayudaba en la guerra, pero bueno, cada vez que había una puerta metían una imagen del dios Jano. Bueno, no importa. Después el otro mes era Februbus, un dios de los muertos, identificado luego con Hades. Ahora bueno, ¿cuál es el lío acá? Fíjate, mayo, marzo, quintilis y octubre eran de 31 días, febrero 28 y lo demás 29. Total 355, macho. Te faltan 10. Claro, seguís así, van pasando los años y a vos te dan las vacaciones para ir a Mar del Plata mientras cae la nieve. Sí. Ahora bien, para cubrir la diferencia, de cuando en cuando, por decreto, se intercalaba un mes, por decisión del gobierno. Y el mes ese lo ponían entre el 23 y el 24 de febrero. ¿Vio cómo es el gobierno? Venía el 23 de febrero, después venía un mes, y después venía el 24 de febrero. Se armaban unos líos. Pero sí. Con los sueldos. Nos vemos mañana. Con los calculá. Bueno, el encargado de decidir esto, vamos a poner un mes que venimos atrasados, era un funcionario que estaba en relación con el calendario, que era el pontífice. La palabra pontífice quiere decir en realidad un tipo que hace puentes. Era un cargo que al principio señalaba un tipo que hacía puentes, pero después cualquier cosa hasta llegar ahora. Julio César era pontífice máximo y era responsable del calendario, y un día dijo, bueno, el calendario viene mal. Y encargó a un matemático griego, Sosígenes, la confección de un calendario basado en el calendario egipcio. Y de allí nació
el calendario juliano, que era mucho más preciso, y que se usó hasta 1582, cuando el Papa Gregorio XIII también vio que ya estaba bastante atrasado el calendario, y pasó en 1582 del 4 de octubre al 15. Hoy 4 de octubre, mañana 15 por decreto del Papa. Justo ese día, el 4 de octubre de 1582, murió Santa Teresa de Jesús, que murió el 4 y fue enterrada el 15. Sí. Qué mala Pero suerte. usted sabe que se armaron muchas cosas graciosas. En algunos países, el calendario antiguo, países que no dependían del Papa, se siguió usando. Entonces había en el occidente 2 fechas. Y esto en algunos países fue hasta bien entrado el siglo XX. En Rusia recién se utilizó el nuevo calendario con la revolución. Y cuenta Vladimir Nabokov que cuando él era chico, una familia muy afrancesada, pero que vivían en Rusia, y le festejaban 2 veces el cumpleaños. Una vez con el calendario juliano y otra vez con el gregoriano. Se suele decir que Shakespeare y que Cervantes murieron el mismo día. En realidad no, porque en Inglaterra todavía estaban El otro calendario. utilizando el otro calendario, así que no murieron el mismo día. Bien, hay un detalle lindo que es los meses lunares que usaban los romanos, los meses, ¿no? Tenían 3 puntos. El primero se llamaba calendae, que era el primer día del mes. Y de allí viene la palabra calendario, ¿no? O sea que las calendas de un mes eran el primer día. Las viejas solían usar, hasta no hace mucho, el dicho para las calendas griegas. Este te va a pagar para las calendas griegas. Y las calendas griegas eran un oxímoron, porque los griegos no tenían calendas, y sí los romanos. Pero ese era un dicho de viejas romanas, que ya no hay. Después, una de las invenciones de este nuevo calendario juliano eran los días agregados cada 4 años. Y entonces no lo ponían el 29 de febrero, no inventaban sino un día que también estaba entre el 23 y el 24 de febrero. Ahora, si calendae era el primer día de cada mes, 23 de febrero era el 6º día antes de las calendas. Y si después del 6º día antes de las calendas ponías otro día más, era que había 2 días sextos antes de las calendas. Es decir, era un día bisexto. Y por eso ese día supernumerario da nombre al año que lo contiene, que es bisiesto, ¿no? Bueno, todas esas cosas tenía este calendario. Había días que se llamaban fasti, fastos, durante las cuales se podían hacer negocios, otros nefastos, no todos de mal agüero como se cree ahora, ¿no? Pero en los que no se hacía mucho. Había incluso días mixtos, que eran a la mañana fastos y a la tarde nefastos, como sabe cualquiera, ¿no? Y ahí estaban todas las fiestas, que eran obligatorias, la fiesta de los escudos, había fiestas el 14 o el 15 de mayo, había una procesión que iba a buscar unos muñecos y lo tiraban al río, creyendo que de este modo libraban a la sociedad de muchos males. Había unas fiestas en diciembre que se llamaban Saturnales, que ahora nosotros llamamos Navidad. Bueno, bien está haberse acordado de este calendario romano, que no solo era una manera de organizar la vida política, sino que era una agenda, una forma de saber cuándo se podía y cuándo no se podía hacer algo. Y también era una forma de vaticinar, al decir que ciertos días eran propicios y otros no. Bueno, esta es una forma de vaticinio. El martes no te cases ni te embarques es una forma de vaticinio. Cuando pienso en a quién dedicar esta pequeña recordación, se me ocurre pensar en los 2 personajes históricos cuyo homenaje es más prolongado, que son Julio César y Octavio Augusto, que todavía se llaman así hoy los meses, ¿no? Y siendo como soy yo uno de los que creen que el calendario es el tiempo, me temo que el calendario es para el alma una metáfora.
y particularmente una metáfora de la espera. El calendario está relacionado con la espera. ¿Qué es lo que hace un tipo cuando está en cana? Sí, Sino cuenta los días. hacer él su propio calendario, lo escribe en la pared, ¿no? Marcando rayitas. ¿Para qué consulta uno con más frecuencia el calendario sino para saber cuánto falta para que algo suceda, ¿no? Y yo creo que así como los romanos señalaban en cada día si es que era propicio para los negocios o si no lo era, los calendarios que nos regalan los tintoreros, que son los que han reemplazado a los pontífices en el cuidado del calendario, ahora son los tintoreros, ¿no? Por favor. Deberían hacer constar cuándo van a ocurrir las cosas que esperamos que ocurran. Y así que cada año podíamos consultar, bueno, aquí te va a pagar tu cuñado, aquí sucederá esto, aquí lo otro. Pero bueno, también podría decirse que esperar es engañoso, que en cada espera hay una trampa, que esperar desgasta y que los sucesos son a veces como sombras fugitivas, que como la zanahoria que tienta al burro va engañando al hombre esperanzado, ¿no? Digo, en vista de esta última consideración, yo decretaría la anulación del calendario y haría la experiencia de una vida sin calendario. Y no me vengan ahora con que esto se parece a esas cosas que dicen la gente que lee El Principito, ¿no? Y que quema sahumerios en la casa y que dicen que ellos no tienen reloj porque viven libremente. No. Es la experiencia de saber qué podría ocurrir en un mundo donde nada esté sujeto a los acontecimientos futuros. ¿Y quieren que les diga qué ocurriría? Pues la civilización se desbarrancaría, porque no hay una sola cosa que hagamos que no tenga su punto de apoyo en el futuro, que no sea mirando hacia adelante, que no sea atando la soga por la cual nos deslizamos a algo futuro de lo que hacemos depender nuestro presente. No hay otra cosa que esperanza. La esperanza de cobrar el sueldo a fin de mes, la esperanza de convertirse en un abogado si es que uno estudia, Dios mío. Comprar un cinturón para que luego los pantalones no se nos caigan. Hay una entropía del alma que tiende hacia el futuro. Vivimos, decía Ortega, como el arquero de Racing, inclinado hacia adelante, inclinados hacia el futuro, ¿no? La justicia la proyectamos hacia el futuro y hasta diría yo que nuestro cuerpo se prepara para el amor, para una instancia futura. Nuestro cuerpo adivina lo que va a pasar, a veces. Entonces, la dedicatoria de hoy es hecha para los que esperan, y todos esperan. En un mundo en donde el tiempo va solamente en una dirección, no hay más que hacer que esperar. Hemos ido a la discoteca para que nos dieran un disco que tuviera algo que ver con el almanaque. Sacó el tipo y así, tome. No hay. Dice, ¿cómo se llama esta samba? 7 de abril. Listo. Sí. Bueno, ¿Qué señor. tiene que ver? Es Va a un día. encontrar con mucha Es una fecha. samba que aparece en el almanaque. Me Bueno, mostró el 7 de abril. Aquí. Bueno, por favor. Vamos a escuchar entonces, dedicado a Julio César, el inventor del almanaque, esta samba en la versión de Eduardo Falú, la 7 de abril.